Definitivamente cuando nosotros miramos atrás y vemos el año que ha pasado, nosotros vamos a poder ver dos cosas principalmente. Vamos a ver, por un lado, todos esos problemas que nosotros pudimos haber vivido en el año y que quizás se extienden a este nuevo año, aflicciones, afectaciones de salud, deudas, etcétera. Pero por otro lado, es inevitable no observar la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Si hay algo que nosotros podemos afirmar, a pesar de las cosas malas que pudimos haber vivido en este año, es que Dios es bueno y que su misericordia se renueva cada mañana, como cantábamos, dándonos así la oportunidad de recordar en medio de todo el caos de este mundo que Él está con nosotros, que su gracia nos acompaña y que un día todo el mundo pasará, pero nosotros, su iglesia, reinaremos con Él eternamente. Eso, hermanos, es un recordatorio que conforta nuestros corazones, que debemos tener en nuestras mentes cada segundo de nuestra vida. Porque olvidar a Cristo, y olvidar a nuestro Salvador y olvidar que un día Él regresará por nosotros, es definitivamente crear angustia en nuestro corazón. Pero recordarlo siempre es traer consuelo. Así que lo que tenemos que hacer siempre es recordar a Cristo, recordar la cruz, recordar su sacrificio, recordar que Él ya ha vencido y que Él nos ha hecho parte de su reino y que Él ha prometido volver por su iglesia. Yo siempre digo y aconsejo, principalmente a mí mismo, que cuando todo está oscuro, cuando pareciera no haber nada, cuando todo está gris, está borroso, cuando pareciera no haber salida, hermanos, es vital que nosotros levantemos nuestra mirada y recordemos la gloriosa promesa de su segunda venida. Allí todo se disipa. Que recordemos que el Señor ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, llamada en la Biblia la Nueva Jerusalén, y que está reservada para nosotros. Pensar en Cristo y que Él ha prometido volver y que ha prometido preparar una morada especial para todos nosotros. Y hermanos, sus promesas son sí y son amén. Es algo de lo que nosotros podemos estar definitivamente seguros y es un alivio, porque esta vida es corta, muy corta, y jamás podrá compararse, como leíamos en la liturgia, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabemos que el fin se acerca y con eso el consuelo de todo aquel que ha creído en el Señor y que ha entregado su vida a Él. Y hermanos, eso es justamente lo que quisiera que todos nosotros podamos considerar hoy en un pasaje que está en el libro de Apocalipsis. Pueden ir buscando sus Biblias allí. Y antes de decirles el pasaje exacto y leerlo, quisiera apoyarme en algo que leí, que definitivamente nos va a ayudar para conectar con lo que el apóstol Juan va a decir en este pasaje. Ya les voy a decir cuál es, pero se cuenta que ya hace un tiempo, en una zona de guerra, en el Medio Oriente, un pequeño hospital infantil estaba lleno de niños asustados por los bombardeos. Estos niños habían vivido guerras por años, desde que nacieron. Al terminar una guerra, no pasaban mucho tiempo para que volviera otra guerra más, lo cual hacía que ellos estuvieran siempre como alerta y no pudieran vivir una infancia normal y tranquila. Esos niños normalmente se dirigían a los hospitales para ser ayudados con heridas, con alimentos, o simplemente iban allí para buscar refugio. Sabía que era un lugar donde ellos podían estar resguardados. Resulta que los médicos notaron que aunque estos niños tenían comida, tenían medicina y tenían resguardo, ellos no podían dormir. Estaban muy inquietos. El miedo los mantenía en un estado de alerta constante. Sabían que la guerra iba a terminar pronto, pero los niños no lo entendían. Entonces, cuenta que una enfermera tuvo una idea. Tomó a cada niño y le dio una pequeña lámpara, una linterna, mejor dicho, y les dijo lo siguiente: esta luz es la señal de que los que vienen a rescatarnos ya están en camino. Cuando tengan miedo, solo miren la luz. Hermanos, todos nosotros
Vivimos en un mundo donde las bombas del dolor, del sufrimiento, de la injusticia caen a diario, a diario. A veces el miedo no nos deja descansar. La incertidumbre no nos deja estar tranquilos. Estamos en una constante alerta de lo que va a pasar el día de mañana. Pero hoy el libro de Apocalipsis es esa linterna. Y no nos dice que no va a haber guerra, pero nos dice que el rescate final ya está en camino. Y que el final de la historia se resume en un abrazo del Dios de los cielos que secará cada una de nuestras lágrimas y eliminará todo sufrimiento. Ahora sí, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer y a considerar los versículos del 1 al 8. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Versión NBLA, lo que las tengan, si no, no hay problema con eso. Leemos y oramos, dice la palabra del Señor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow, oremos, hermanos. Bendito Dios, pedimos de tu sabiduría, Señor. Danos discernimiento para entender tu verdad. Ayuda a que este pasaje, Señor, pueda consolar fuertemente nuestras vidas y pueda ser de advertencia, Señor, para todos aquellos que no han rendido su vida a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestra esperanza esté solo en ti y a recordar que un día seremos consolados por toda la eternidad. Te adoramos, Señor, glorifícate en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que decimos que vamos a predicar algo de Apocalipsis, la gente se pone como nerviosa. Pero hermanos, si hay un pasaje en la palabra que puede consolar nuestra vida, es este. Es este. Y para entender la fuerza de estas palabras, debemos saber que estamos en las últimas palabras del libro de Dios. Ya la Biblia está terminando. Dios está a punto de cerrar toda la revelación. Y lo hace dejándonos ver que todo el pecado que se rompió en Génesis, o que se produjo en el Génesis, Cristo lo está reparando aquí. Lo que Juan está viendo no es un sueño. Lo que Juan está viendo no es algo de su propia imaginación. No, es el decreto oficial del trono de Dios diciendo: la espera ha terminado. Juan declara que vendrá un tiempo donde todo el mundo pasará y vendrá la promesa de una tierra nueva para los hijos de Dios, de cielos nuevos donde no habrá más sufrimiento. Hermano, yo no sé si tú alguna vez te has imaginado vivir sin ningún tipo de problemas. Todos nosotros luchamos a diario con muchísimos problemas en nuestra vida. No sé si te has imaginado estar algún día donde todo sea perfecto, donde no tengas ningún tipo de problema, sin enfermedades, sin estrés, sin preocupaciones de pagos, sin rechazos, sin injusticias, sin maltratos. Pero hermano,
eso es justamente lo que el Señor ha prometido a los suyos. Aunque sea muy difícil de imaginarlo, eso es exactamente lo que va a suceder. Y es una bendición pensar que Dios mismo pasará su mano por nuestro rostro y secará toda lágrima. Qué bendición pensar que vamos a entrar al cielo y va a estar Dios recibiéndonos con las palabras y diciendo: hijo mío, la espera ha terminado. Entra en el gozo de tu Señor. Un día eso pasará. Esta porción de la Escritura refleja a nuestro Padre eterno diciéndonos: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y hermanos, todo va a estar bien gracias a una sola cosa: que Jesucristo nuestro Señor nos salvó. Él es nuestra verdadera esperanza. Por eso el título del sermón, terminando esta serie de 3 sermones, la esperanza venidera. Y hemos aprendido en los sermones anteriores que la esperanza de la que hablamos en esta serie se traduce en un solo nombre: Jesucristo. Él es la esperanza, veíamos, la esperanza proclamada, que se hizo carne hace más de 2000 años. Veíamos que Él es la esperanza redentora que vino a cumplir a este mundo el plan perfecto de Dios Padre para salvar de la condenación a pecadores como tú y como yo. Esos eventos, hermanos, ya se cumplieron, tal como estaban profetizados antes de que sucedieran. Y se cumplieron porque las promesas de Dios son sí y amén. Y como esos 2 eventos se cumplieron, podemos estar seguros de que Cristo volverá por su iglesia, porque Él así lo ha prometido. La esperanza venidera es la esperanza de que Cristo viene por los suyos, de que Cristo regresará. Y ese regreso, hermanos, trae consolación. Y eso es justo lo que quisiera hoy, que todos nosotros seamos consolados por esa verdad. Así que el mensaje central para nosotros el día de hoy es que la esperanza venidera asegura nuestro consuelo eterno. Lo tienen allí en pantalla. La esperanza venidera asegura nuestro consuelo eterno. Y veremos nuestro texto, o en nuestro texto, cómo esa esperanza nos consuela de 3 maneras. Vamos a ver del versículo 1 y 2, la esperanza de un nuevo escenario. Vamos a ver del 3 al 7, la esperanza de un consuelo eterno. Y el versículo 8, vamos a ver la esperanza de una justicia triunfante. La esperanza de un nuevo escenario, la esperanza de un consuelo eterno y la esperanza de una justicia triunfante. Vamos a leer de nuevo los versículos 1 y 2 de nuestro texto. Dice Juan: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Hermanos, esta sección viene inmediatamente después del juicio ante el gran trono blanco que vemos descrito en los versos anteriores, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y de verdad es importante mencionar esto, porque la gran realidad que tienen todas las personas de este mundo es que un día, creas o no, vamos a estar delante de Dios y vamos a enfrentar un juicio. Y esto puede ser una alegría inmensa para algunos o de mucha angustia y de mucho temor para otros. Pero es una realidad. Va a pasar. En el fin de los tiempos habrá un juicio donde el Dios de los cielos, creador del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, soberano sobre el universo, juzgará. Y aquellos quienes han sido llamados para salvación, pues serán apartados para la gloria eterna. Pero aquellos quienes sean hallados culpables, sin ninguna justificación, serán arrojados al lugar de tormento eterno, que la Biblia describe como el lago de fuego y azufre. Habrá consecuencias, hermanos, para todo hombre. Pero aparte de los hombres, habrá consecuencias también para la creación, que ha sido afectada gracias al pecado. Dice la palabra en Romanos 8, 22 y 23, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, de la misma manera que aguardamos la redención de nuestro cuerpo, la creación aguarda su propia renovación.
Sabemos que cuando ocurrió la caída en el Edén, no solamente el hombre se separó de Dios, no fue lo único que sucedió, sino que la tierra misma quedó bajo la maldición de desorden, de decaimiento, de muerte. El mundo natural no está como debería estar. Los desastres naturales, las enfermedades, la muerte, estas cosas son vistas como ese gemido de un mundo que anhela volver al estado original de perfección y de armonía con su Creador. Por eso inmediatamente, después del gran juicio de Dios, debe haber un nuevo escenario. Cielos nuevos, tierra nueva. Dice el texto, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo lo que existe será arrojado al fuego y ya no será más. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Y si quieren pueden buscarlo en su Biblia porque quiero apoyarme por un momento aquí. Segunda de Pedro capítulo 3. Mire lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Luego el versículo 10 dice también, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo lo que vemos, hermanos, está reservado para destrucción. Esto puede ser un buen llamado de atención para nosotros, para examinar el afán de acumular cosas en este mundo. Porque todo lo que logremos tener, un día no valdrá absolutamente nada. Nada. Será consumido por el fuego. Y solamente quedará la esperanza en nuestro Señor Jesús. Solo eso. Lo cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿dónde está mi prioridad? ¿Dónde está? ¿Estoy desesperado por obtener lo más que se pueda de este mundo? ¿O estoy aguardando el día final enfocado en lo que Dios quiere que yo esté enfocado? Preguntas para reflexionar. Es algo digno de meditación. Porque, hermanos, vivir, sabiendo el final de la historia, debería cambiar nuestro presente. Si nosotros ya sabemos lo que va a pasar. Porque, ¿sabes qué? Tu escenario actual puede lucir muy bien, puede lucir muy próspero, pero un día no valdrá de absolutamente nada. Nada. Será destruido por completo. Entonces, hermanos, si Dios está preparando un nuevo escenario para ti, ¿cómo te estás preparando tú para ese nuevo escenario? ¿Cómo? La esperanza del cielo no nos hace inútiles en la tierra, todo lo contrario. Nos motiva a vivir vidas que sean un reflejo de esa ciudad gloriosa, de esa nueva Jerusalén. Así que, hermanos, examinemos nuestra vida. Veamos dónde están nuestras prioridades. Veamos cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo amamos, cómo servimos, cómo estimamos los tiempos de oración y de la palabra. ¿Cómo estamos estimando a la iglesia y a la comunión? Que dicho sea de paso, es algo en lo que fallamos muchísimo todos nosotros. ¿Cómo nos estamos preparando para ese nuevo escenario donde viviremos eternamente? Pedro sigue diciendo en el versículo 12, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Es algo lógico lo que Pedro piensa y plasma acá. Saben, muchos dicen, y seguramente hemos escuchado la frase, hay que vivir la vida porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Pronto se acaba. Y lamentablemente usan eso como licencia para hacer cualquier clase de desenfreno en este mundo. Pareciera que no entendieran que sí, por supuesto, es verdad que se acaba. Pero ¿qué pasa a partir de allí? ¿Qué pasa? Porque no es que se acabe y ya. Es que al finalizar la vida temporal viene lo realmente importante, la vida eterna. Pareciera que olvidan y omiten esa parte. Ahora, que la tierra vaya a ser consumida con fuego. Hermano, no es un mensaje de amedrentamiento para asustar
o para intimidar a los creyentes. Al contrario, eso debe ser un mensaje que llene nuestro corazón de alegría, de gozo en un sentido, porque sabemos que es el comienzo de todo lo que tanto anhelamos y esperamos. Para terminar de citar lo que dice Pedro, veamos el último versículo 13, pero déjenme leerlo desde el 11 para tomar toda la idea. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, mi palabra favorita de la Biblia, pero, porque cambia todo, dice, pero, según su promesa, nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Hermanos, es claro que al contrario de ser un mensaje aterrador para la iglesia de Cristo, es un mensaje alentador. Porque todos nosotros estamos en la espera de esa esperanza, valga la redundancia, de esa esperanza venidera, que comienza con la destrucción de este mundo, pero continúa con cielos nuevos, con tierra nueva. Dice Juan que vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y aquí el apóstol no se está refiriendo a la Jerusalén física que todos nosotros conocemos. No está hablando de la capital de Israel. Está hablando de la Jerusalén espiritual. Está hablando de Jerusalén, la capital del reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Esa ciudad que está reservada para los hijos de Dios, para aquellos quienes han creído en Jesucristo y han nacido de nuevo y han sido llamados a ser parte de la familia de Dios. He ahí en esa ciudad donde habitará eternamente la iglesia. Hermanos, es glorioso leer cómo Juan describe esto. Dice que veía esa nueva ciudad descendiendo, lista, preparada como una novia se prepara para su esposo. Y quizás las mujeres puedan entender esto un poco más profundo que los hombres, porque los que nos hemos casado simplemente estamos allí en el altar y vemos a esa mujer hermosa viniendo, pero no sabemos lo que implicó que esa mujer estuviera así, pero ella sí. Muchas horas quizás de buscando el vestido, de maquillaje, de spa, de masaje, de manicure, pedicure y quizás otras cosas que los hombres ni siquiera sabemos cómo se llaman, pero probablemente las mujeres entiendan un poco más cómo se preparan para ese hombre con el cual van a pasar el resto de su vida. Bueno, de esa misma manera, Juan veía esa ciudad celestial descendiendo, preparada, lista en todos los sentidos para cumplir la promesa de Dios de habitar con sus hijos por toda la eternidad. Dicho sea de paso, la descripción de esa nueva Jerusalén aparece inmediatamente después de nuestro texto. Aquí el contexto literario anterior y posterior nos ayudan muchísimo a partir del versículo 9 de este capítulo 21. Y en las palabras de Juan podemos tener un pequeño tráiler, por decirlo así, de cómo será ese lugar. Aunque estoy seguro, hermanos, que por más que podamos leer esto una y otra y otra y otra vez, nunca vamos a poder imaginarnos realmente o compararlo con el día cuando estemos allí viéndolo con nuestros propios ojos. Pero sin duda alguna, lo más hermoso de esa ciudad no van a ser sus calles de oro, no van a ser sus puertas, no van a ser sus paredes, no va a ser el jaspe cristalino que dice que habrá, ni el zafiro, ni la esmeralda. Lo más hermoso de ese lugar será la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 22 y 23, más adelante en nuestro texto, dice Juan, refiriéndose a esto, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene, miren qué hermoso esto, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, ese será nuestro nuevo escenario, un lugar donde la gloria de Dios brilla por toda la eternidad. Pero el consuelo de las palabras de Juan no terminan allí, porque esa ciudad celestial reservada para nosotros no solamente será hermosa en apariencia, y la implicación de que la gloria de Dios reine en ese lugar con plenitud es que los que allí habiten, su iglesia, tendrán grandes beneficios. Algo que en este mundo es simplemente imposible obtener.
Leamos los versículos del 3 al 7 y veamos la esperanza de un consuelo eterno. Dice que entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, el versículo 3 nos recalca lo que hemos dicho. Dios habitará con su pueblo. Esa es la promesa. Y la implicación directa son dos. La primera nos las deja ver el versículo 4, cuando dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Saben, muchos dicen, y yo estoy totalmente de acuerdo, en que este versículo en particular es el versículo más consolador de toda la palabra de Dios. Hermanos, de todas las promesas que nosotros vemos en la Biblia, esta puede ser la más top de todas, la mejor. Nosotros podemos ver muchísimas promesas de consolación en la palabra y cómo Dios puede ayudarnos en diferentes momentos y en diferentes esferas de nuestra vida. Pero aquí estamos hablando de una promesa que dice que nosotros seremos consolados por la eternidad, no solamente en un contexto en particular, seremos consolados eternamente. En estas líneas vemos esa esperanza de un consuelo eterno. Las aflicciones de este mundo son finitas y el consuelo de este mundo también es finito. Pero este consuelo que hemos plasmado aquí, hermanos, es la seguridad de que no habrá más sufrimiento. No habrá más. Hermano, piensa en esto. Dios no está indiferente al sufrimiento que estamos viviendo. No solamente los venezolanos, todas las personas de este mundo. Dios no está ausente, no está indiferente. Él conoce cada una de las lágrimas que nosotros hemos botado. Él conoce profundamente la angustia de nuestro corazón. Él lo sabe. Él conoce la injusticia, la maldad, incluyendo nuestra propia maldad, nuestro propio pecado. Dios conoce el daño que nos han hecho otras personas. Dios conoce las consecuencias que vivimos a causa de nuestro propio pecado y de nuestra propia necedad. Pero Dios conoce también toda la injusticia que hemos recibido. Dios lo sabe. Él no está ausente. Y por eso ha prometido no solo traer consuelo a nuestro corazón y a nuestra alma en esta vida, sino que cuando ya no estemos aquí y estemos en su santa presencia, Él mismo será el encargado de limpiar nuestras lágrimas. Él mismo es la representación final del sufrimiento. Él es la garantía. Dice el pasaje: no habrá más muerte. Y el contexto literario, el anterior, nos muestra cómo el último enemigo, Satanás, es destruido por siempre. Es derrotado y es enviado al lago de fuego y azufre. Ya no habrá más muerte. No habrá más duelo. Dice, ya no vamos a llorar ninguna pérdida. Todo será vida plena. Dice que no habrá más clamor. La angustia va a ser disipada. Tendremos paz eterna. La paz que en tanto anhelamos, un día la tendremos eternamente. Dice que no habrá más dolor. Hermanos, las enfermedades no existirán más. Ese dolor que te aqueja tanto, llegará un día en que ya no lo tendrás. Vivirás con salud perfecta. Y hermanos, no habrá nada de eso, porque las primeras cosas pasaron. Juan repite lo que dice en el versículo 1. Esas primeras cosas son ese sistema de vida actual que está afectado por el pecado desde el Génesis. Es ese pecado el que trajo muerte, el que trajo dolor, el que trajo llanto, sufrimiento. Pero cuando ese pecado sea eliminado por completo en la Nueva Jerusalén, pues sus consecuencias también dejarán de existir. Alguien decía que el versículo 4 de Apocalipsis 21
es la garantía de que el sufrimiento tiene fecha de vencimiento, pero la paz de Dios es eterna. Este versículo 4 es la garantía, dice este hombre. Pero hermanos, esa caducidad del sufrimiento y esa paz eterna ha llegado a ser una realidad de nuestra vida gracias a una sola cosa: el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Dios puede enjugar nuestras lágrimas porque Cristo las derramó primero en la cruz del Calvario. Él, Jesús, experimentó la muerte, experimentó el clamor, experimentó el más profundo dolor para que ninguno de nosotros tuviera que sufrirlo eternamente. Dice Isaías 53:5 que el castigo por nuestra paz cayó sobre él. ¿Tú quieres paz, hermano? Todos buscamos la paz. El castigo que nosotros merecíamos, o la paga de la paz, o ahora nosotros podemos obtener esa paz gracias a que Cristo pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Hermanos, nuestra esperanza de una nueva Jerusalén, donde no habrá más sufrimiento, es gracias a que Cristo se despojó de sus privilegios divinos, bajando a este mundo en forma de hombre para pagar un rescate por nosotros, muriendo en una cruz como el peor de los criminales, recibiendo la totalidad de la ira de Dios sobre él, pero resucitando al tercer día para demostrar que ese sacrificio o para demostrar que la justicia de Dios fue satisfecha y que ahora nosotros podemos ser justificados delante de Dios gracias a lo que Él hizo. La resurrección de Jesús es la garantía de que el verso 4 se cumplirá. Si Él resucitó, entonces la muerte ya no tiene la última palabra, porque Cristo venció a la muerte. La razón por la cual en la Nueva Jerusalén ya no habrá más llanto no es porque Dios simplemente decidió olvidar nuestro pecado, no, sino porque Cristo bebió la copa de la ira de Dios hasta la última gota, hasta la última. En la cruz ocurrió un intercambio asombroso y un intercambio que sostiene, hermanos, cada palabra de este capítulo, cada palabra. Toda nuestra esperanza futura reposa sobre Cristo, toda. Noten que cuando Jesús dice en el versículo 6, hecho está, estas palabras no son nuevas para nosotros. Estas palabras son el eco glorioso de lo que Cristo gritó en la cruz, diciendo consumado es, hecho está. En la cruz la obra de redención fue terminada. Allí Cristo dijo consumado es, hecho está, ya yo cumplí lo que tenía que cumplir. Pero ahora en el trono, donde está sentado al lado de Dios, Él dice, hecho está, porque la restauración de todas las cosas ha llegado a su plenitud. Todo. En otras palabras, porque Cristo ha vencido, es que Él puede afirmar que todo está hecho. Todo está cumplido. El plan de Dios ya ha asegurado su final. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él, el Dios Todopoderoso, nos asegura que el vencedor heredará todas las cosas prometidas y Él será su Dios y nosotros seremos su pueblo. El vencedor heredará todas las cosas prometidas. Amén. Ahora, pastor, ¿pero quién es el vencedor? Y yo creo que esa es una excelente pregunta que puede ayudarnos y conectar con el último punto de nuestro sermón. Porque el vencedor es todo aquel que ejerza una fe salvadora en Jesucristo. A eso se refiere. Todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y depositan su fe únicamente en Jesús. Esa persona será salvo, será vencedor y será parte de esa promesa futura. Ahora la pregunta que debemos hacernos todos es, ¿seré yo un vencedor? ¿Seré yo un vencedor? Esta pregunta es vital que te la hagas, que nos la hagamos. ¿Seré yo un vencedor? Es importante, hermanos, porque la promesa plasmada aquí aplica solamente para los vencedores, solamente para aquellos que han nacido de nuevo.
que han entendido su condición de pecador, que han entendido que no hay nada que puedan hacer en este mundo por su propio esfuerzo para salvarse, y que han entendido que necesitan de un Salvador. Por ende, se arrepienten genuinamente de corazón y creen en Jesús y entregan su vida a Él. Para esos, este pasaje es glorioso, este pasaje es hermoso para la iglesia, es alentador, consuela nuestro corazón, nos anima. Pero si no es así, entonces no es tan agradable que digamos este texto. De hecho, es una promesa también, pero es una promesa devastadora. Miren lo que dice el último verso de nuestro texto, versículo 8. Aunque creo que es conveniente leerlo desde un poco más atrás para poder aplicar bien o apreciar, mejor dicho, el contraste. Dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Pero, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, y hermano, tú puedes añadir todos los pecados que quieras, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Honestamente, a veces, nos cuesta ver este versículo como esperanza. Pastor, ¿estás seguro que eso es una esperanza? Pero sí, lo es. Porque no habría un consuelo real si el mal queda impune. No habría un consuelo real. Si nosotros en la eternidad viviremos también con el mal, seguiríamos teniendo injusticia, seguiríamos teniendo sufrimiento, seguiríamos teniendo todo lo que tenemos en este mundo, ¿verdad? El consuelo eterno se asegura porque Dios pone fin a la maldad, porque Dios pone fin a la mentira, a la injusticia. Su justicia triunfante es parte de nuestro consuelo eterno. Lo es. Dios está asegurando que el nuevo escenario no será corrompido ni tendrá un ápice de maldad, nada. Todo será perfecto y todo será santo, así como Dios es santo. Por eso dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado no puede compaginar con la santidad del Señor. Es imposible. Y no es que ahora seamos perfectos y por eso se restauró nuestra comunión con el Padre. Lo que pasa es que ahora cuando Dios nos ve a Cristo. Somos justificados por Cristo. Dios no nos ve a nosotros, ve al Señor Jesús. Y en el día final, Dios mismo ha prometido glorificarnos. Entonces, cuando estemos en su presencia, no lo haremos con estos cuerpos de maldad y de injusticia y de corrupción. Dios prometió darnos cuerpos renovados, santos, glorificados, sin manchas, aptos para vivir eternamente en su presencia. El pecado remanente que queda en nuestra vida un día será exterminado por completo y por eso podemos estar en la presencia del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 15. Así es también la resurrección de los muertos, dice Pablo. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Lo que quiero decirles, hermanos, es que en la Nueva Jerusalén no habrá nada de maldad. Y eso también es un consuelo para nosotros. Por eso el verso 8 está aquí. Y por eso enumera a todos estos, a los cobardes, incrédulos, abominables, etc. Hermanos, y si somos honestos realmente y pasamos nuestras vidas por el filtro de la santidad de Dios, vamos a darnos cuenta de que todos nosotros hemos estado en esa lista. Todos nosotros. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha idolatrado por algo encima de Dios? ¿Quién no ha sido incrédulo ante sus promesas? Cada uno de nosotros va a darse cuenta de que si pasamos por ese filtro, somos culpables. ¿Verdad que sí? Pero este verso no es para que miremos a los pecadores allá afuera y mucho menos que los juzguemos como si ahora los cristianos somos los mejores. Yo voy a la eternidad y tú no porque eres un incrédulo, idólatra, etc. No se trata de eso. Este pasaje está aquí para que nosotros, la iglesia, entendamos
que por nuestros propios méritos ninguno de nosotros califica para la Nueva Jerusalén. Ninguno. El lago de fuego y azufre es el destino justo para el pecado. Y así Dios lo decidió. Pero es ahí justamente donde el Evangelio brilla con más fuerza. ¿Por qué un creyente que también ha pecado no termina en el lago de fuego y de azufre? ¿Por qué? O sea, si todos somos pecadores, ¿por qué unos gozarán de un futuro glorioso y otros tendrán un futuro devastador? Ahí el Evangelio brilla con muchísima fuerza, porque la respuesta es por la obra de Cristo, porque Cristo tomó nuestro lugar en la sentencia. En la cruz, Cristo fue tratado como si Él fuese el mentiroso para que nosotros fuéramos tratados como veraces. En la cruz, Él fue tratado como idólatra, como asesino, cargando con la separación total de Dios para que nosotros recibiéramos la vida eterna. Hermanos, la diferencia entre el vencedor del verso 7 y los condenados del verso 8 no es que el vencedor es perfecto. No es que el vencedor hace muy buenas obras. No es que el vencedor es muy bondadoso y tiene un corazón bonito. Es que el vencedor ha sido rescatado y ha sido lavado y justificado por la sangre del Cordero. Para los creyentes, esta advertencia del versículo 8 no está ahí para crear un susto desmedido, para nada. Porque si estamos seguros de nuestra verdadera identidad, entonces estamos seguros también de nuestra eternidad. Sin embargo, este verso está ahí también para que nos deleitemos en la justicia perfecta de Dios y para que valoremos su rescate, para que podamos darnos cuenta y ver de dónde Dios nos sacó. Él nos muestra el abismo para que nosotros apreciemos el puente, y ese puente es Jesús. Si te sientes identificado, iglesia, con este pecado, con estos pecados que se mencionan, o con cualquier otro pecado en tu vida, es un buen momento para que te pongas a cuentas con tu Señor, para que puedas pedir perdón y seguir adelante, enfocado en vivir una vida coherente con lo que dices creer, poniendo tu mirada en las cosas de arriba y entendiendo que todo el sufrimiento cesará, que falta poco para que todo termine. Hermano, falta poco para que tu vida y mi vida termine. Falta poco. Pero llegará un día donde vamos a estar, donde tanto queremos estar. Y es como una frase que siempre dice mi esposa, que es muy real en los momentos de crisis. Ella siempre dice que eso también va a pasar. Eso también va a pasar. Siempre que estamos en crisis, podemos tener seguridad, si no nos morimos en medio de la crisis, de que eso va a pasar. Y si nos morimos, dicho sea de paso, también habrá pasado. Seguramente hoy nosotros podemos recordar muchas de las crisis que hemos vivido en nuestra vida, que hemos pasado, y hoy estamos bien. Seguramente tú recuerdas crisis que tuviste en el pasado, y ahora, hoy donde estás, puedes decir que estás bien. El Señor nos ha ayudado. Bueno, de la misma manera, nuestro sufrimiento actual y nuestro sufrimiento futuro dentro de este mundo pasará. Confiemos en aquel que declara ser el alfa y el omega, porque eso significa que aquel que empezó la buena obra en nuestra vida cuando nos llamó al arrepentimiento es el mismo que tiene el poder para llevarnos hasta el día de gloria. Él terminará su obra, Él no deja nada a medias. Hermanos, nuestro consuelo no depende de que nuestras circunstancias cambien el día de mañana. No, sino de que nuestra eternidad ya está asegurada en Cristo. Ese es nuestro consuelo. Pero si tú aún no estás en Cristo, es claro que hoy tienes dos destinos frente a ti y una sola persona que puede cambiar el rumbo de tu vida. Puedes intentar llegar a la ciudad por tus propias fuerzas y vas a fallar. O puedes venir
a los pies del único que puede rescatar y salvar tu alma del infierno. Puedes seguir en tu incredulidad, viendo claramente la fuente de agua de vida, o puedes decidir seguir buscando en los pozos secos de este mundo. Hoy Dios ha permitido que tengas esperanza, recordándote que Jesús ha pagado el precio y que necesitas desesperadamente correr a Él en arrepentimiento y fe. Sabes, mañana la puerta de la Nueva Jerusalén va a estar cerrada. Muchos allá afuera se burlan de esto, hermanos. Créanme, y no me crean a mí, crean la palabra de Dios. Un día la puerta se cerrará. Va a estar cerrada para los que rechazaron la gracia, pero hoy sigue abierta. Hoy tienes oportunidad de creer en el Señor y de arrepentirte de tus pecados. La puerta es Cristo y la puerta está abierta de par en par. No salgas de aquí siendo parte de ese grupo de incrédulos. Pasa hoy al grupo de los vencedores, no por tus fuerzas, no por tu bondad, sino por la bondad de Jesús. Hermanos y amigos, Apocalipsis 21, del 1 al 8, no solamente es el final de un libro, es el anuncio del final del sufrimiento y del inicio de nuestra verdadera historia. No salgas de aquí esperando que el mundo mejore. Deja de confiar en hombres. Dejemos de confiar en hombres. No salgas de aquí pensando que las personas van a cambiar. No salgas de aquí pensando que el país se va a acomodar. No se trata de eso. Cuando decimos que todo va a estar bien, no es porque mañana Venezuela va a estar mejor. Cuando decimos que todo va a estar bien es porque nuestro seguro está, nuestro final, nuestro destino, nuestra eternidad está segura en Cristo. Por eso todo va a estar bien. En este mundo las cosas van a seguir empeorando, ¿sabías eso? Nada va a estar mejor, olvídate de esa idea. Todo va a empeorar. Pero nuestro seguro, nuestro destino está seguro. Así que todo va a estar bien. Sal de aquí confiado en aquel que ya venció al mundo. Refúgiate en su victoria, porque al final no se trata de cuánto sufrimos aquí, sino de quién nos espera allá. De eso se trata. Él tiene la última palabra y Él ya ha hablado. Hecho está. Hecho está. La esperanza venidera asegura nuestro consuelo eterno. Amén. Te animo a que te pongas en pie, hermano. Vamos a orar. Gracias te damos, buen Dios, por tu bondad y por tu misericordia y por recordarnos en estos momentos tan difíciles para nosotros esta hermosa y gloriosa promesa de que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva y habitaremos eternamente contigo. Gracias, Señor, porque tú que nos rescataste, tú un día vendrás por nosotros. Te alabamos, te glorificamos, porque eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.